el desafío de medir la sostenibilidad. ¿Quién la mide? ¿Cómo la mide? Y de eso voy a hablar. Y en el espíritu de hacer las cosas diferentes en esta era de las conferencias en línea, yo quisiera señalar que esto no va a ser una conferencia de investigación típica y sin ninguna pena voy a trabajar o voy a hablar sobre la perspectiva personal en el tema de medir la sostenibilidad en la agricultura del algodón, tanto como alguien que ha estado involucrado en la industria del algodón como un propietario de tierra. Por supuesto, esto es una conferencia de investigación para, am, digamos, para estar seguro de que estamos citando hallazgos importantes que soporten nuestras experiencias personales. Mi tesis principal es que a la hora de medir la sostenibilidad del algodón o de la agricultura del algodón, hay dos temas paralelos de evaluación de impacto y recolección de datos. Hoy en día, y si exploramos algo de las implicaciones de esto con un enfoque en el agua, debemos complementarlo con la charla de Marcelo que seguirá la mía. Una implicación es mantener presente ese cómo medimos la sostenibilidad de la agricultura del algodón y cómo determinamos directamente la influencia de los mensajes claves que escucha la gente. Así que tengo que decir que yo crecí en una explotación de algodón cerca de Wiwa y aún vivo ahí, que está como a 40 kilómetros de Narabri. Una cosa es que lo primero que quiero dejar claro es que eh, quiero expresar quién soy y qué hago y qué he hecho durante todos estos años. Una cosa i- importante es que yo he tenido buena fortuna en investigación y desarrollo y soy propietario de 350 hectáreas de tierra de pastoreo. Tengo esa fortuna y a la vez de tener o no tener que depender de la explotación como mi principal fuente de ingresos y creo que ustedes verán el porqué en unos minutos. Entonces, ¿cuáles son los dos sistemas de medición de sostenibilidad y recopilación de datos paralelos que están en curso? El primer sistema es lo que yo llamo sistemas de prácticas agrícolas, de buenas prácticas agrícolas enfocadas en la explotación. La meta principal es entender los impactos de las prácticas de agricultura y utilizar la información para dar apoyo al manejo agrícola mejorado. Esa fue la intención detrás del marco de este documento que hicimos o lo publicamos en conjunto con el CCIA y la FAO en 2015. Proporciona una visión general de los temas de sostenibilidad y recomienda un conjunto de indicadores para evaluar y medir el progreso en los temas de sostenibilidad críticos para la agricultura del algodón. Como he discutido antes, la adopción sistemática del marco le daría lugar a un rango de beneficios potenciales para la industria del algodón. La estandarización de los indicadores como instituto global para entender y mejorar el desempeño social, económico y ambiental. En segundo lugar, esto permitirá que la industria del algodón evalúe adecuadamente los datos que se están utilizando por la cadena de suministro aguas abajo a fin de medir el desempeño del algodón y revisar que sea preciso y que represente justamente el desempeño del algodón globalmente. Igualmente, el no estandarizar los indicadores hace mucho más difícil para el algodón competir contra las fibras sintéticas y la puntuación de sostenibilidad además. Es decir, im- im- importante que este sistema de medición de sostenibilidad tenga como objetivo principal la recopilación de datos. Puede ser un agricultor, un productor, un investigador, un cuerpo de la industria como el CRDC o la iniciativa del algodón, BCI, Fair Trade, CMIA orgánico, para entender qué es lo que está sucediendo en la explotación o sistemas a nivel de sistemas. Finalmente,
El objetivo es entender mejor y comparar los impactos de diferentes prácticas agrícolas, ambiental, social y financieramente, y luego identificar áreas y formas de mejorar estos para que sean específicos al sitio a la hora de recopilarlos. El segundo sistema, aunque está muy interesado en los impactos de la agricultura del algodón, es la cadena de suministro. El objetivo es ayudar al recopilador a entender los impactos de la cadena de suministro, informar sobre las políticas de procura, satisfacer las metas de sostenibilidad corporativas y también señalar cuáles son las comparaciones de productos y las etiquetas ambientales basadas en la comercialización. Eh, estas tres imágenes o estas imágenes se muestran ah, de izquierda a derecha una comparación del agua utilizada en hacer los productos diferentes, la contribución de cada una de las etapas de fabricación y un par y una ropa o un ejemplo de ropa. Todas estas ideas es para calcular el ciclo de vida o el LCA. Esto realmente ayuda a evaluar los impactos ambientales de un producto a través de su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta la agricultura del algodón, hasta procesamiento, transporte, uso y disposición del producto. Son metodologías complejas que se utilizan para evaluar el impacto ambiental de un producto. Dado que el algodón sigue siendo un producto básico, los datos se recopilan en diferentes escalas de forma tal que se enfoquen en la explotación y en las buenas prácticas agrícolas y estarán basados en promedios de una región dada, país o sistema de explotación o agrícola. Puede y a veces se refleja fuertemente los conjuntos de datos LCA del propietarios que a veces no se pueden ver o quizás información detectada remotamente a través de las imágenes por satélite. Este segundo sistema se caracteriza por iniciativas el proceso de las reglas de categoría de la huella ambiental del producto de la Unión Europea, que se está viendo que utiliza la evaluación del ciclo de vida para garantizar los reclamos ambientales y que están hechos en un enfoque congruente y robusto y, por lo tanto, comparable a través de 16 áreas de impacto. Estos dos sistemas enfocados en la misma amplia gama de sostenibilidad están impulsados por diferentes necesidades. Sin embargo, y esta es la parte crítica de mi tesis, es que creo que debido a esto hay un solapamiento significativo entre los dos en temas de interés, por ejemplo, el uso de agua o las emisiones de gas de invernadero, o porque simplemente lo puede utilizar en la explotación a nivel de datos para informar al la evaluación del ciclo de vida. Y luego es un supuesto implícito, lo que es relativamente directo. No importa los datos agregados a nivel de la finca. En otras palabras, se asume que es relativamente directo en más datos entre los dos sistemas para satisfacer sus necesidades respectivas. Así que realmente lo que tenemos que hacer es asegurarnos que cada uno de los sistemas recopile datos relacionados con las áreas de impacto, las mismas áreas de impacto, sea agua, emisiones de gas invernadero, y que utilice las mismas métricas o los mismos métodos de cálculo para asegurarse que estamos comparando a manzanas con manzanas y no millas con kilómetros. Realmente ahora la gente ha escuchado hablarme
hablar, que yo hable de la evaluación del ciclo de vida y se han convertido en unos fanáticos. Mi preocupación no es que el sistema sea inherentemente defectuoso, pero que cuando llegue a la hora de usarlo en agricultura, tenga ciertas limitaciones que necesiten ser reconocidas para evitar los resultados perversos o malos o las consecuencias no intencionales. Al igual que cualquier herramienta, se puede utilizar apropiadamente y esa es la necesidad. Cuando el estudio de LSA se puede utilizar para identificar puntos en un sistema o en la cadena de suministro que realmente no tienen un papel que jugar realmente ayudando al explotador o al productor mejorar su rendimiento ambiental. Creo que va a presentar desafíos a los productores debido a las limitaciones que tiene el mismo. Así que voy a tratar de señalar algunos de estos desafíos, ya sea yendo a la explotación, a la cadena de suministro, y más importante, las limitaciones del uso del LSA para informar las decisiones gerenciales agrícolas y por lo tanto ayudar a reducir el impacto. Implícito en mi enfoque sobre estos desafíos de traducir esta información útil entre estos dos sistemas es que hay una mejor alineación y es lo que vale la pena. Creo que necesita, por una serie de razones, necesito decir que es necesario garantizar que las limitaciones de un sistema de medición de sostenibilidad basado en el SA sea realmente reconocido, especialmente dado que el uso continuo y actual es para señalar cuáles son las etiquetas de productos y la comercialización. Es decir, el LSA resulta en una buena herramienta para comunicar directamente con los consumidores. No transmite la complejidad y la variabilidad inherente en el sistema natural que la agricultura necesita, sino que está diseñado para identificar áreas prioritarias para reducir las huellas del producto y no como una herramienta que señale las comunicaciones a los consumidores. No es completo, por ejemplo, solamente se enfoca en los impactos ambientales, en los aspectos sociales no se incluyen, de forma tal que no se le da ningún tipo de puntuación a las metodologías actuales para evaluar la huella ambiental de los textiles, sean naturales o sintéticos. Y el LSA, tengo que enfatizar, hace muy poco para ayudar al productor mejorar lo que está haciendo. Además, la recopilación de datos, la validación, el análisis consume tiempo y es costoso. Y los beneficios del marco de sostenibilidad desarrollado por CCCI FAO es para darse cuenta que tiene que ser inteligente sobre cómo recopilar, analizar y hablar sobre los datos. Si tenemos dos sistemas que no están bien alineados, que están siendo ineficientes y limitan el impacto o del dinero que se está invirtiendo para monitorearlo, medir y mejorar la sostenibilidad de la explotación del algodón es importante. Por eso arriesgamos y confundimos consumidores con información contradictoria. Así que quiero poner esto dentro del contexto de mi experiencia personal para destacar algunos de los desafíos en traducir la información entre los dos sistemas y espero que esto salga claro y ustedes puedan entender a lo que me estoy refiriendo. Como muchos de ustedes saben, la mayoría de Australia ha experimentado un periodo extendido de sequía severa entre 2016 y 2020 y nuestra finca, nuestra productora no fue una excepción. Estas im- imágenes se tomaron en enero del año pasado, mientras que la segunda parte del video fue tomado en febrero y recibió más lluvia en 15 días en febrero de 2020 que en todo el año 2019 como resultado de esta magia. Hay una serie de implicaciones de lo que esto significa para medir la sostenibilidad. La primera es destacar, es la limitación en el uso de un punto en el tiempo. En LSA, la evaluación del uso de impacto o el impacto del uso de la tierra toma en cuenta tanto la erosión potencial y el nivel de materia orgánica. Debe haber un cambio
dramático en 12 meses, ya que la lluvia con respecto al tiempo en que se recopilaron los datos influyó el resultado, aun cuando solamente cambió la cantidad de precipitación. ¿En qué momento en el tiempo sería apropiado calcular el impacto? ¿Antes o después? ¿Será que la etiqueta ha cambiado debido a la sostenibilidad en la práctica de manejo? ¿Y cuáles son las variaciones? Eh, Algo que esté bajo el control. ¿Y cuáles son las implicaciones de un producto mezclado como el algodón, donde las fibras en una pieza de ropa pudo haber tenido, pudo haber venido de varios países, ni hablar de varias explotaciones? Por lo tanto, el punto clave es que medir la sostenibilidad en la agricultura es un juego a largo plazo, dado la influencia potencial de las variaciones estacionales y la complejidad de las interacciones. Esta variación y complejidad necesita ser monitoreada y medida aún en tiempo extendido de periodos de identidad, de tendencias de identidad con el impacto de cualquier intervención de manejo que tiene como intención mejorar el control de la finca y que les pueda hacer mejor la métrica de sostenibilidad. No es solamente el cambio en los rangos de temperatura, sino también la intensidad de la precipitación y, por supuesto, influir la influencia de la maleza, las enfermedades y las presiones de los insectos en el rendimiento y en el nivel de otros cultivos, de otros insumos de cultivos. Y encima de todo esto, los factores locales que varían de región a región. Por supuesto, hay toda una serie de factores que son los que varían: la fertilidad, los nutrientes, eh, la intensidad de la presión de las placas. Todo esto influyen. Entonces, a lo mejor ustedes se sorprenden de, de estas imágenes que contienen animales extraños que se encuentran en Australia. Así que aquí está la primera. Es una babosa gigante rosada que crece hasta 20 centímetros de largo, que no solamente se encuentra en Australia, y esto es un área de 100 hectáreas, o una superficie de 100 hectáreas en la cima de la cordillera, cerca de donde yo vivo. La promesa es que también no le han hecho photoshopping, ¿no?, a esta foto. La babosa rosada gigante es el ejemplo de los primeros dos tipos de magia. Así que este es el video que quería mostrarles eh, para que puedan ver la salud del suelo, que realmente se puede medir la magia, como la capacidad de las plantas para cambiar el dióxido de carbono y el agua en carbono, alimentos y, por supuesto, en algodón. Y, y- y aún mejor, algunas plantas que ayudarán a la bacteria del suelo, que puede tomar nitrógeno del aire y convertirla en nitrógeno, lo que se puede utilizar por la planta. Pero vamos a cambiar a un segundo tipo de magia, que es menos magia y más metodología científica. Y volviendo a mi tema favorito de evaluación de ciclo de vida, o LCA, es importante entender de que pueden haber múltiples métodos para calcular un impacto y que esta selección del método puede significativamente afectar el cálculo de cuánta agua se dice que se utiliza o que se emita carbono en producirla. Aquí está un ejemplo real de una industria láctea de Australia. ¿Cuánta agua se necesita para producir un litro de leche? Los datos se recopilaron de 75 explotaciones lácteas de 3 regiones de Australia.
se usaron para calcular la escasez de agua o la huella de escasez de agua utilizando 3 modelos diferentes. Cada botella representa el resultado de un modelo diferente con un promedio de 75 explotaciones que se están destacadas en la banda azul en la botella de cada modelo. En el lado derecho tenemos los resultados de las 75 fincas con los números al final de las barras verticales a lo largo de cada botella. Como pueden ver, hay una diferencia de 300 veces entre el modelo con el promedio más bajo y el que tiene el promedio más alto, de un número bajo de 18 a un número alto de 6.600, a pesar de las 75 explotaciones que se analizaron para cada modelo. Desde la perspectiva del consumidor, sería fundamentalmente diferente el mensaje de que a un litro de leche requiere 18 litros para producir eh, los 6.600 comparables. Así todo, estas cifras se basan en metodologías LSA legítimas para evaluar el impacto del uso de agua. Mucha variación de la información se puede atribuir igual al cultivo de algodón y yo sospecho que las diferencias se utilicen en las metodologías. Otros aspectos del LSA es enfatizar que hay áreas de ciencia, hay metodologías que señalan el cálculo del impacto y evolucionan y están sujetas al perfeccionamiento o hasta el cambio de enfoque. Por ejemplo, de un método a otro. Ustedes pueden ver el cambio potencial en este ejemplo de factor de emisiones asociado con el uso de nitrógeno, que efectivamente se traduce la cantidad de nitrógeno utilizado en las emisiones de dióxido de carbono equivalente, ha cambiado de 310 a 298 y volverá a cambiar. Esto hace difícil comparar estudios y no está claro qué factor se ha utilizado para convertir el uso de nitrógeno a emisiones de dióxido de carbono equivalente. ¿Es un cambio debido al mejoramiento o un cambio de metodología? En mi experiencia, los estudios de LSA que ven el algodón están muy mal referenciados, haciendo muy difícil saber qué supuestos y factores se han tomado en cuenta. También puedo mostrarles variaciones enormes. He visto estudios con 10 veces de diferencia de las emisiones de carbono estimadas por fardo de algodón producido en Australia. Y en lugar de tener un factor en cambios técnicos a la metodología que hacen que se entienda un poco mejor, he visto cómo la industria mejor puede llegar a un acuerdo sobre el conjunto de indicadores que son directos en la medida posible y que no dependen de la caja negra del LCA para producirlo. Uno de los brechas fundamentales entre los dos sistemas es la escala y la logística. Hay 10 millones o cientos de millones de productores de algodón y dado un producto básico como el algodón, es realmente impráctico esperar tener información de impacto específica de cada región que ni decir de las explotaciones y la pieza de algodón. Así que es entendible remotamente saber que estos datos que se han percibido desde un punto remoto, por ejemplo, satélite, a veces se utilicen para informar la sostenibilidad. Así que la primera imagen es de mi propiedad y es un arroyuelo que está cerca de mi propiedad y la tomé el año pasado. He tenido que este riachuelo realmente no ha cambiado durante los últimos 10 años, simplemente porque no llueve suficiente en las montañas para que fluya el agua a la vez. Sin embargo, no ha dejado que la agencia gubernamental determine que hay peces dentro del riachuelo y que pueden estar en peligro. Y la foto del medio es un canguro que come hierba. Claro, no es parte de esta presentación. Simplemente la puse porque necesitaba una segunda foto y quería mostrarle la vida silvestre de Australia. Y por último, una cama. ¿Por qué una cama?
No, no, de acuerdo a un servicio de mapas, nuestra finca es realmente un hotel y aún está esperando su primera revisión y espero que la tengamos pronto. Esto puede ser divertido y no sorprendente y va sin decir que la verdad de estos datos de satélites tomados remotamente es esencial. Así que el punto es cómo hacerlo más fundamental. Es el tipo de información presentada y especialmente si se presenta en el contexto esperado de alguien para hacer un cambio, es productivo realmente tomar en cuenta cómo hacerlo. Los propietarios de tierra tendrán el conocimiento local, que no solamente es correcto a pesar de la información, pero que también les da, digamos, como algo escéptico sobre qué programa buscar para hacer el cambio. No importa cuán importante o sea mencionarlo. Así que una parte importante en el uso de un conjunto industrial de sostenibilidad y de indicadores es que estarán muy enfocados en la información que se puede utilizar directamente con lo que se hace para mejorar. La importancia del contexto local realmente no les dice mucho sobre cómo mejorarla. Hay que identificar específicamente el sistema eh, y luego poder obtener las opciones tecnológicas específicas que serán muy individuales para cada persona. O sea, mejores opciones serán determinadas, el tipo de suelo, la fuente de agua, la distancia desde la fuente de agua, la calidad de agua, los requerimientos de mano de obra, las cosechas de rotación, cuál es la prioridad y el acceso a capital que tenga para poder establecer un sistema de riego específico. Todos esos aspectos es necesario que los conozcan. Como se observó antes, un desafío con el LSA es que está muy enfocado en un solo número y no refleja la complejidad y variabilidad de un sistema agrícola. En este gráfico se muestra que no hay un solo número para lo que sería el nitrógeno óptimo usado eficientemente. Y por supuesto, el nitrógeno es uno de los impulsores clave del algodón. Así que la eficiencia de nitrógeno, el uso de nitrógeno determina cuál es el patrón a seguir. Así que es un rango de situaciones óptimas que se pueden explicar en una etiqueta, especialmente cuando la huella de carbono tiene al menos una importancia crucial en el impacto, en las categorías de impacto, en el rango de otros factores. Además, hablando del uso de agua y LSA, las diferentes metodologías para evaluar las dos cosas es que se distinguen entre el agua de lluvia o el agua verde y el agua azul o el agua de riego. Y estas son fotos de mi finca sobre la precipitación, pero básicamente el agua de lluvia se usa más en el cálculo. Así que básicamente se hace un reclamo sobre el agua de precipitación que vale la pena revisar para saber cuál es el ahorro real que nos deja las prácticas de manejo o simplemente cuál es el cambio del agua de riego a agua de precipitación en un sistema de producción. Por supuesto, es el último que no ha tenido cambio o mejoras en el nivel de campo. Yo creo que la inclusión del agua azul o de riego, no verde o de precipitación, parece algo de un sesgo implícito contra el riego en el cálculo de las huellas hídricas, especialmente si la información es utilizada para promover que un producto ha reducido su huella hídrica. Reconozco que yo puedo estar hasta
sesgado de otra manera, habiendo crecido, habiendo visto la importancia del riego en la finca y así todo, aceptar el reconocimiento de que los beneficios significativos de altos del riego en lo que es altos rendimientos y una estabilidad de producción mejorada y generalmente la calidad de la fibra que es tanto más alta y más congruente. Entonces, dado que la recopilación de datos es costosa, es necesario tener un mejor entendimiento cómo los dos sistemas pueden ser mejor alineados, pueden estar mejor alineados, aunque uno esté enfocado en la explotación y el otro en la cadena de suministro, para minimizar los gastos y maximizar el valor al productor. Esto incluye simplificarlo y no complicarlo y también garantizar que el enfoque sobre la sostenibilidad de la medición toma un término más largo o un tiempo más largo en lugar de enfocarse en un punto en el tiempo. Como el sistema es complejo y natural, los datos de la explotación serán muy variables sobre el corto plazo y a largo plazo pues también serán vitales tenerlo. Críticamente, la industria del algodón necesita tomar más control sobre la narrativa de sostenibilidad de la finca. Y esto significa alejarnos de ese punto en el tiempo del LSA. También creo que apreciamos más de que si bien la naturaleza es mágica, límites con respecto a esa magia y que no todos los tipos de magia son naturales en origen. Son simples indicadores clave que nos ayudarán a entender mejor qué tipo de magia está detrás de las mejoras. Por supuesto, la recopilación de datos robusta y sistemática es difícil, especialmente dado el número de pequeños productores que cultivan algodón, de forma tal que es una oportunidad de destacar en ICEAL, que es un proyecto financiado por ICEAL, que incluye al CCCA como miembro del comité director que está construyendo este marco de sostenibilidad en el desarrollo de este marco Delta. Una serie de cosas que debemos pensar es la reducción de los 65 indicadores detallados en el 2015 a un conjunto clave o núcleo de 15 indicadores. En realidad, esto está impulsado por la iniciativa Mejor Algodón, pero involucra todas las iniciativas de sostenibilidad. Se enfoca en producir de una forma clara y congruente un informe de progreso de las fincas que participan en estos sistemas o estos esquemas de sostenibilidad. Críticamente están buscando llenar el vacío entre los sistemas, entre los dos sistemas de colección de datos que si bien absolutamente enfocados en la utilización de datos para ayudar a los productores a mejorar su explotación, también es interesante ver cómo se investigan los datos que se pueden utilizar para soportar a las empresas. Así que es muy ambicioso, como pueden ver, trabaja hacia el progreso de las metas de desarrollo de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Así que, como ven, creo que es una alternativa y no podemos hacer un mejor trabajo de mejorar nuestra industria. Podemos reportar la sostenibilidad del algodón en lo que es la agricultura. Y habiendo dicho esto, le doy las gracias al CCDA por darme esta oportunidad. Realmente la presentación es interesante y es muy, muy importante los temas que trataste más tarde en el año, porque el comité directivo ha establecido que la reunión plenaria de este año se versará sobre la sostenibilidad y también sobre el etiquetado. Así que todo lo que has cubierto hoy sé que tendrá mucho que ver más adelante en el año. Así que tengo dos preguntas.
Y por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanlo en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo abordar en el análisis de la sostenibilidad este tipo de problemas con el suministro de agua, abriendo un hoyo en tierra para conseguir agua? Ahora, el sistema también podría ser menos sostenible. Y ese es un comentario. Quisiera saber si usted lo respalda con lo que dijo en su presentación. Hay avances entre el individuo y la comunidad cuando hay que compartir agua, y hay sistemas que existen sobre agua de lluvia específicamente para estas demandas de agua. No hay una regulación sobre la asignación de agua, y la restricción sería más bien abordarlo a nivel de la comunidad para que pueda ser más sostenible. La siguiente pregunta, el siguiente punto: ¿cómo internalizar las externalidades cuando se calcula la sostenibilidad? También en las granjas vecinas, ¿cómo valora esas externalidades? En Australia, y solo puedo hablar de Australia, hemos trabajado con trigo, particularmente con los insectos, plagas. Y si todo el mundo está compartiendo los beneficios y contribuyendo para el beneficio de los demás, entonces entre la contribución y el beneficio hay cierta ganancia, en lugar de separar los beneficios internos y externos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estoy viendo ambos recuadros ahorita. Muchas gracias. Fue una maravillosa presentación. Aparentemente no tenemos ninguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? No, aparentemente no ha llegado ninguna otra pregunta. Si se les ocurre alguna pregunta, por favor, envíenlas por correo o pónganlas en el chat para que posteriormente Alan pueda responderla. Muchas gracias, Alan. Fue una presentación sumamente interesante. Continuará el debate este año porque es algo muy bueno y estamos esperando nuevos aportes en los próximos años de su persona. Y el próximo ponente es el doctor Marcelo Paita. Marcelo es director de INTA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias en Santa Fe, Argentina, donde es investigación, director de producto, enfocado en fisiología y agronomía de cultivos, biotecnología y mejoramiento genético. Marcelo se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional del Nordeste Argentina, obtuvo su doctorado en Fisiología y Agronomía del Algodón en la Universidad de Queensland, Australia. Es miembro de la APA, Asociación para el Fomento de la Producción Algodonera, que asocia a todos los representantes de la cadena algodonera de Santa Fe, Argentina. También es coordinador de convenios académicos y técnicos entre INTA y otros organismos nacionales e internacionales, principalmente en Sudamérica. Como Alan, es miembro del CIP, Panel de Desempeño Social, Ambiental y Económico,
Su principal interés es vincular y promover la investigación y el desarrollo de la industria algodonera mediante la interacción pública y privada para lograr producción sostenible. Le damos la palabra al doctor Marcelo Payás. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Quisiera primero que nada compartir la pantalla. ¿Está bien? Perfecto. Es un placer realmente formar parte de estos webinars de la conferencia número 7. El doctor Keshav Kranti, su tema es que el algodón tiene un uso intensivo de agua. Y este es un tema bastante complejo. Primero que nada, quisiera mencionar que somos un equipo que trabajamos en algodón en Argentina, una estación de investigación en el norte de Santa Fe, en Conquista. Y aquí tenemos investigadores científicos vinculados, personas vinculadas a muchas otras personas que trabajan en el mismo tema de otras organizaciones. También trabajamos con la producción de algodón y la demanda. También con las organizaciones científicas de otros países. Para quienes no saben dónde se encuentra Conquista, está en el norte de Argentina. Y esta otra imagen es la estación que está como a 20 kilómetros de distancia, que como pueden ver es un área húmeda, muy bella. Y cuando empezamos a movernos hacia la parte oeste, el suelo se hace más árido. También tenemos otros aspectos de integración social, sostenibilidad en términos de tecnología relacionadas con cambios climáticos y también hacemos mecanización, que es algo clave e importante desarrollado en los últimos años. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Va a ser una visión general. Primero vamos a ver 4 aspectos. Primero, el agua y el algodón a nivel mundial, los mitos y los hechos o la falta de información. También la disponibilidad de agua. El tercero, las principales limitaciones para la producción de algodón y los procesos fisiológicos. Y lo último, ¿qué podemos hacer para vencer el esfuerzo hídrico? Vamos a comenzar. Cuando hablamos de algodón y agua a nivel mundial, la información disponible es masiva. Sin embargo, hay muchas opiniones relacionadas con el uso o el aprovechamiento de agua. Y el tener una base de datos permite que nuestra posición se fortalezca, pero también puede haber información errada acerca del agua y el algodón. Aquí vemos cómo los medios los medios de comunicación expresan la disponibilidad de agua. Por ejemplo, la competencia con otros cultivos que también necesitan mucha agua, el consumo de agua para el algodón, el agua potable, el agua disponible para otros cultivos. Y como comunidad algodonera,
Deberíamos pensar cuáles son las acciones que estamos desarrollando para informar, adoptar, incluir dentro de la comunidad mejor información. Yo sé que para cada país esto va a ser distinto, pero tenemos que continuar trabajando conjuntamente y con los medios de comunicación para establecer ciertas políticas, porque sabemos que es esencial para el agua y siempre tiene que estar en la agenda de la sostenibilidad, no solamente para la producción de algodón, sino el concepto de general de agricultura, y es un gran reto. Voy a contarles una pequeña historia, como decimos en español, doña Rosa. Ella es dueña de una empresa cercana, y cuando supo que yo iba a hablar de agua, me dijo, el, el algodón no es sostenible porque usa muchísima agua. Pero, ¿cuántas doña Rosas conocemos? Vamos a ver si podemos responder el agua con relación a la producción de algodón. En la primera periodo de sesiones abiertos sobre la huella de agua del algodón de la plenaria de la CIA del 2016, habló del procesamiento del algodón, y sabemos que 40% del área algodonera está bajo secano, y el agua que se utiliza en la producción de algodón es la mitad de la del arroz, por ejemplo. Si comparamos distintos cultivos con el arroz, el maíz, por ejemplo, vemos que hay 10, 15, 30% de consumo de agua de riego. Muchos autores dicen que el algodón necesita 1.5% del agua de otros cultivos. La pregunta es, ¿cuán exacta es esta información de una temporada a la próxima? La disponibilidad ambiental entre las temporadas es clave para poder entender la dinámica de los cultivos y el uso del agua en cada uno de ellos. La distribución del algodón en el nivel mundial y depende mucho de las condiciones climáticas, obviamente. ah, Hay características únicas en cuanto a la relación entre el agua y el cultivo, y esto no es único para el algodón. Además, en muchos países las granjas algodoneras se encuentran en ambientes o entornos muy limitados comparados con otros cultivos. Eso ha sucedido no solamente en Argentina, sino en otros países. Como podemos ver en el mapa, va desde España a Pakistán, China, incluyendo todos los países que bordean el Mediterráneo. También en el norte y el Suramérica, y en estas regiones de secano, Centroamérica, Sudamérica y el sur del Sahara. Entre estos dos extremos también tenemos algodón que se produce con riego en ciertas áreas como Australia y en las regiones sur de Centroamérica. Esto está asociado al porcentaje de irrigación, pero no solamente se atribuye al agua, sino que también a la tecnología aplicada, los sistemas de riego y el sistema de gestión también. Entonces tenemos el entorno, la relación de agua, las variaciones internacionales, y eso es una clave para poder entender
el desempeño de cada uno de los cultivos con relación a la disponibilidad de agua. Datos oficiales de CCIA vemos los litros de agua de riego que necesitamos para producir 1 kilogramo de fibra, 1000 y tantos kilogramos para producir una fibra, 1 kilogramo de fibra, hasta de 700 hasta 1214 litros para producir 1 kilogramo. Esto muestra la importancia de tener una buena base de datos en el mundo entero, que es la única manera de poder hablar de este tipo de temas. También de la base de datos de la CCIA, tenemos aquí que 55% del área total está en secano. Esto probablemente cambia de año tras año, dependiendo de las condiciones ambientales y de la pluviosidad. En algunos casos se requiere riego suplementario y esto muestra también los desafíos de cultivar algodón dependiendo de la lluvia o la precipitación en el mundo entero. Luego vamos a ver algunas acciones que podrían ayudarnos a vencer estos déficits de agua durante periodos críticos del cultivo para lograr una calidad mejor. Vamos a ver el siguiente paso del análisis. ¿Cómo enfrenta el algodón la disponibilidad de agua? Hay 3 cosas importantes para el agua en el algodón. Primero que nada, sabemos que tus antecedentes son xerófilos. Esto fue muy bien explicado en el seminario anterior en febrero con esta evolución del algodón en el mundo entero. El segundo punto para entender esta relación con el agua es el desarrollo de patrones básicos, es decir, la capacidad del algodón o conocer la producción regular, las ramas fructíferas laterales y el desarrollo de la planta, que son procesos claves en el desarrollo. Un tercero tiene que ver con los procesos fisiológicos de crecimiento y respuesta al esfuerzo hídrico. Esto es importante para entender la planta y la disponibilidad de agua y cómo puede afectar estos distintos aspectos del crecimiento. El concepto de sensibilidad al esfuerzo hídrico, por ejemplo, ya sea durante sequía o anegamiento, está relacionado a la etapa de cultivo a la que nos referimos. También la intensidad y duración del esfuerzo y la definición tiene que ver con la humedad del suelo y la disponibilidad de agua. El algodón tiene algunas diferencias con otros cultivos, es perenne y crece con un patrón indeterminado. El control del crecimiento de la planta es una característica fisiológica intrínseca. La retención de la fruta en la planta es sumamente importante. A medida que la planta acumula los frutos, podemos ver que hay que tener un control sobre este crecimiento. Y este concepto general es muy importante para considerar la gestión del algodón. Otro punto importante a entender
esta curva de desarrollo y crecimiento meta. Esta curva muestra la acumulación de materia seca vegetativa y el agua. El 70% se acumula después de terminar el crecimiento vegetativo. Y esto tiene que ver mucho con la calidad del algodón. Así que tenemos que concentrarnos en este periodo crítico para nuestra gestión agronómica. El cultivo de algodón es una planta inteligente y hay otros cultivos que necesitan mucho más energía para su producción. Lo importante al establecer cuál es el cultivo es ocuparse de lo necesario para tener éxito. Primero, tenemos que saber la población por metro, también el número de cápsulas retenidas por planta. Y el tercero es aumentar el peso de fibra por semilla para una mejor estabilidad. Cuando sabemos cuándo esto sucede, podemos hablar con más propiedad. Aquí tenemos un gráfico típico de las etapas de cultivo de algodón. Aquí tenemos durante su desarrollo hasta la fibra madura. Hay distintas etapas, pero también en algunas especies se solapan. Cuando el suministro de agua es bueno, el desarrollo continúa de manera normal. Cuando el suministro de agua es limitado, sucede lo contrario. La planta, cuando se limita el suministro de agua, la planta deja de crecer de manera fisiológica y durante esta etapa el consumo de agua es menor comparado con su necesidad de agua en etapas posteriores. El agua disponible y el contenido de agua en el suelo son mediciones claves para poder pronosticar el desarrollo del algodón. Por ahora, podemos decir que el agua ayuda mucho a este tipo de desarrollo. Cuando queremos definir sequía, lo definimos básicamente por disponibilidad de agua en el suelo y hay que hacer experimentos para entender mejor el esfuerzo hídrico en el algodón. Y es importante asegurarnos cuál es el factor limitante y el equipo también para catalogar los procesos fisiológicos como la fotosíntesis, el potencial de agua para la planta y consideramos que el esfuerzo hídrico es cuando el suelo tiene menos de 50% de capacidad de agua. Y el esfuerzo hídrico varía en cada una de las etapas de crecimiento de la planta y la duración de este esfuerzo. Este gráfico es muy interesante ya que muestra información relacionada con lo que acabo de mencionar. Aunque el algodón es xerófilo, el cultivo requiere suficiente agua para permitir esta transpiración. Ahora, la falta de agua en algunas etapas puede ser crítica. Por ejemplo,
Cuando se impone esfuerzo hídrico durante ciertas etapas, podría suceder lo siguiente. La población de plantas se reduce, la materia vegetativa seca se reduce y los procesos fisiológicos involucrados en la expansión celular y división también se ven afectados, con una reducción por el desequilibrio podría tener un impacto, aunque menor, en el producto final. Por ejemplo, 6 kilogramos de reducción de fibra por día de esfuerzo. Cuando esto sucede en otra etapa posterior, pensamos que tenemos más tiempo para compensar. Cuando hay problemas de agua durante el florecimiento, la reducción de fruto, el tamaño del fruto, es uno de los resultados. La reducción en rendimiento también se ve afectada, en algunos casos hasta de una reducción de fibra de 15 kilogramos, y obviamente afecta la calidad de la fibra. En esta etapa, cuando hablamos de compensación, si sucede un esfuerzo hídrico durante florecimiento o etapas tempranas de florecimiento, la compensación se va a dar. Si no, puede no darse esta compensación. Y con la compensación lo que se quiere es tener control sobre la posición vertical y lateral. Si vemos la última parte de esta, de aquí cuando aplicamos, cuando hay esfuerzo hídrico al final, hay madurez más precoz y se ve afectada la fibra de la planta. También estamos haciendo programas de mejoramiento genético, selección genética por marcadores moleculares para lo del esfuerzo abiótico, pero me voy a concentrar principalmente para asegurarme que este mensaje es también documentado con respecto a los distintos genotipos y eh, más bien los más nuevos que los de teníamos en los años 70 o 80. Entonces, la evolución en términos de la selección de genotipos puede llevarnos a una mayor eficiencia en el consumo de agua. El otro extremo de la sequía sería el anegamiento, que se considera como exceso de disponibilidad de agua en suelo durante cierto tiempo. Y se han hecho ah, experimentos, se estudió el cultivo para entender la calidad del producto, y también el algodón responde al esfuerzo dependiendo de la etapa de crecimiento o la etapa en la que ocurrió el esfuerzo de anegamiento. La reducción de 16 a 19% de fibra con este anegamiento durante la floración y Argentina produce algodón con el sistema de surcos estrechos, y por eso, por lo general, comparamos los surcos de 1 metro tradicionales con el de surcos estrechos que tenemos nosotros en Argentina. Aquí tenemos un ejemplo. Quería compartir con ustedes un diagrama para explicar el tipo de proceso involucrado en ciertas situaciones. En este caso, en el diagrama, vemos extra irrigación antes de la floración.
Normalmente la irrigación o riego al principio de la floración no requiere mucha agua. Tiene que ver con la disponibilidad de agua que va a afectar. Todo esto se da antes de la floración. Y podemos tener un aumento de materia seca total y podemos tener mayor retención, mayor tamaño de flores y de frutos. Básicamente en el diagrama podemos ver distintas situaciones según los esfuerzos hídricos y las distintas etapas a las que ha sido sujeta la planta. Si consideramos el agua disponible, podemos pasar de exceso de humedad, pero en cuanto empezamos a pasar de irrigación o riego óptimo a esfuerzo de humedad severo, vamos a ver distintos procesos. Por ejemplo, el primero, la expansión de hojas como vimos antes, también los sitios donde aparecen las frutas, también la producción de carbohidratos, la retención de cápsula y por último la función y el crecimiento de la raíz. Es importante ver todos estos aspectos cuando se trata de determinar el perfil de suelo para el cultivo. Vamos a comparar entonces la secuencia del proceso con la sensibilidad al esfuerzo hídrico y podemos decir entonces que el gradiente de agua disponible nos muestra cuáles son los procesos involucrados. Por ejemplo, lo primero relacionado con la sensibilidad es la expansión celular, la resistencia, y estos son los primeros procesos que se ven afectados cuando tenemos esfuerzo hídrico. Luego esto viene seguido por la tasa de crecimiento, ya sea de la soja o de el índice de fotosíntesis, hasta que llegamos a la producción del algodón en ramas. Y esto es importante saber cuáles son los procesos involucrados en cada una de estas etapas. En cuanto a la humedad, en cuanto empieza a disminuir la humedad del suelo, la expansión foliar es lo primero que se afecta, y luego la fotosíntesis, esa expansión foliar se ve limitada y eso afecta la retención del fruto. Y vamos a poder mantener mejores frutos y flores dependiendo de esto. Cuando comparamos los gráficos, el potencial de agua en hojas, la fotosíntesis y la translocación. Cuando hay un déficit de agua en la planta, el potencial de agua en hoja también se va a ver afectado con reducción en la fotosíntesis y posteriormente, si continúa el esfuerzo, la translocación. Es importante mencionar que los resultados entre temporadas son importantes para poder entender la variabilidad en términos de evaporación y
vemos una alta demanda de evaporación que muestra una disminución cuando aumenta el déficit de humedad en suelo. Por eso, cada año es importante la gestión de la precipitación y porque la estadística puede cambiar radicalmente de un año a otro. ¿Qué podemos hacer entonces para vencer este esfuerzo hídrico? Podemos proponer distintas acciones, por ejemplo, ah, evaluar prácticas agronómicas para cada una de las situaciones. Una es rotación de cultivo y en Argentina, en el norte de Santa Fe, estamos usando 2 cultivos por año o 3 cultivos por año. 2 cultivos cada 2 años, perdón. Y el ciclo, por eso, del cultivo es corto comparado con otras plantas. La segunda acción es cero labranza para proteger o cubrir nuestro suelo y utilizar menos agua por evaporación. Y la tercera acción sería fertilización durante la siembra y la floración. Y estas acciones podrían ayudarnos a vencer un esfuerzo posterior hídrico. Si podemos hacer esto al principio del ciclo, podríamos vencer el esfuerzo hídrico posterior. Número 4 está relacionado con el sistema popular en Argentina de los surcos estrechos. Y el número 5, con los calidad del suelo. Queremos asegurarnos de que las condiciones ambientales son las mejores durante las partes, la etapa más difícil de crecimiento de la planta. Número 6, necesitamos un equilibrio entre todo esto para poder tener una mayor suficiencia de uso de agua. También tenemos que tener una buena gestión, no solo del cultivo, sino también de la fibra. Cuando estamos al final del procesamiento, particularmente. El sistema de drenaje, sistema de riego, manejo de suelo. Sabemos que existen esta gestión se ha mejorado en el mundo entero y particularmente con el riego. Para cada situación vamos a tener que continuar investigando para asegurarnos cuáles son las mejores opciones de gestión. También mayor investigación con la integración de distintos factores, tanto para el algodón como para otros cultivos, durante la rotación para cada una de las regiones de producción. Y el último, la fortaleza de programas de mejora genética regionales para obtener variedades que se adapten bien a las condiciones limitantes. Otras acciones con respecto al agua que podríamos hacer para vencer los problemas de límite de disponibilidad de agua es continuar con investigación definitivamente sobre la fisiología del algodón para cada una de las regiones productivas y las condiciones ambientales. Tenemos que adiestrar tanto a los productores como a todas las personas relacionadas con la cadena del algodón
Y es importante hablar de clima, debido a los cambios climáticos, tener información meteorológica disponible. Una base de datos diaria e histórica es muy importante. Hay que invertir en estaciones meteorológicas para obtener información en línea adecuada relacionada al clima para cada una de las etapas. También, como mencionó Alan, durante su presentación, el uso de indicadores de la huella de agua en toda la cadena algodonera. Y esto creo que va a ayudar a los indicadores de sostenibilidad y el proceso de manera global. El uso de indicadores es importante para cualquier tipo de desarrollo, ya sea los aspectos sociales, los aspectos de productividad, los aspectos ambientales. Así que, ¿qué es lo que deberíamos contestarle a la doña Rosa? Podríamos decirle que las variedades modernas tienden a ser más eficientes en cuanto al uso de agua que anteriormente. También podríamos decirlo que otros cultivos puede que utilicen mayores cantidades de agua para riego a nivel mundial, que las ventajas e investigación sobresalientes en el mundo entero nos permiten entender la relación de agua y sus eficiencias, y que hay cada vez más tecnologías disponibles para aprovechar de mejor manera el agua, tanto dentro de las granjas como fuera de las granjas. Y también hay programas de algodón sostenibles e indicadores y tenemos información clave disponible, al igual que capacitación para asegurarnos de que estamos trabajando de manera correcta, basados en la información. También podríamos responder si que el agua es utilizada ampliamente por el algodón. Muchas gracias por su atención. Muy interesante su presentación. Quisiera señalar también a la doña Rosa la verdad de la campaña que se inició en CCIA el año pasado, que menciona estos mismos temas. Es importante obtener los hechos porque nos fue así durante muchos años. Tenemos que contrarrestar esta falta de información o la información errada con respecto al algodón. Tenemos algunas preguntas. Esto es un aclaratorio de una señora, los kilogramos de reducción de fibra por día, es por hectárea. Sí. La siguiente es de Bancatesh. ¿Cuál es el papel del sistema de raíces para la sequía? ¿Cuán importante es la raíz con respecto al sistema que está por encima del suelo? Eso es importante cuando hablamos de agronomía y de fisiología. Definitivamente es muy importante porque es nuestro primer contacto con la naturaleza después de que empieza a germinar la semilla. A veces lo que sucede es que podríamos tener limitaciones en cuanto al perfil del suelo. Cuando se tiene esa limitación, por ejemplo, vete que es un área compacta, la, la raíz y las limitaciones de profundidad. Y vemos también, por ejemplo, procedimientos mecánicos para asegurarnos que el cultivo puede enterrarse más, ir más adentro en el suelo. El sistema radicular es esencial en la etapa de esfuerzo de agua. Sabemos que la raíz se desarrolla
crece en la primera parte del periodo hasta la zafra. Si no hay exceso de agua disponible al principio, la raíz va a sufrir un poquito, pero va a tratar de encontrar um, estratos más profundos en el suelo. Y por eso que hay controversias en cuanto a si debemos hacer mucho al principio para asegurarnos que la raíz se pueda adaptar bien para los procesos posteriores. Para responder la pregunta, la adaptación de la raíz al esfuerzo hídrico es muy importante. La siguiente pregunta no lo puedo pronunciar muy bien, Borguiña. Diría que hay una gran diferencia con respecto a la huella de agua entre el algodón cultivado con y sin pesticidas. También es una pregunta muy interesante relacionada con la presentación anterior también. Lo que puedo decir es que cuando hablamos de la sostenibilidad del algodón y tenemos un cultivo sano en términos de nutrientes, en términos de agua, definitivamente el equilibrio desde el punto de vista ecológico, el cultivo es más sano, usamos menos pesticidas y sí y podemos monitorear el cultivo de manera distinta. Y puedo decir que cuando comparamos BT con no BT, con el mismo antecedente, BT podría tener un aprovechamiento de agua mejor, porque no BT tiene ciertos daños y el algodón puede compensar posteriormente y recuperarse. El ciclo de algodón se extendería en un periodo más largo. Creo que para responder a esa pregunta tendríamos que considerar si tenemos una planta sana o no. La siguiente, ¿qué cultivos para las condiciones en India? ¿Cuáles son los cultivos en cuanto al esfuerzo hídrico? ¿Cuál es la pregunta nuevamente? ¿Qué etapa de cultivo es más crítico para el algodón en cuanto al esfuerzo hídrico en la India? Yo tendría que saber en qué región de la India, porque el periodo de esfuerzo hídrico, que es una etapa crítica durante la floración, y una etapa crítica. Tendría que asegurarme entonces que si tengo esa planta, esa ventana, ese periodo crítico, tiene suficiente agua, y mi consejo o mi respuesta sería que tenemos que tener información meteorológica disponible para asegurarnos dónde vamos a colocar esa ventana de la etapa crítica. Tenemos que tener suficiente agua, temperatura adecuada, y eso lo podemos captar de los datos ambientales. ¿Hay alguna relación directa sobre el esfuerzo hídrico y la calidad de fibra o los rasgos o características de la fibra? Absolutamente sí. Cuando hablamos de calidad de fibra, estamos hablando de crecimiento y desarrollo. Cuando vemos cómo crece y se desarrolla la planta, alargamiento, división, etcétera, lo mismo sucede bajo esfuerzo hídrico y calidad de fibra. Por ejemplo, cuando empieza a desarrollarse la fibra
después de la floración, al principio, las primeras etapas, tienen que tener suficiente cantidad de agua, porque eso podría afectar el alargamiento de la fibra. La fibra sería más corta. También podría afectar la acumulación de asimilado en la fibra. Es el mismo concepto. Crecimiento y desarrollo de la fibra tienen los mismos principios que la planta. Si hay limitaciones para la planta, vamos a tener directamente limitaciones en el crecimiento y desarrollo de la fibra. Muchas gracias. Otra pregunta. Para la mejor retención de cápsulas, ¿cuáles son los niveles que hay que mantener? ¿Me lo puede repetir? Para la mejor retención de cápsulas y mejor crecimiento de la planta, ¿cuáles son los PGR, niveles que debemos mantener en la planta? Esa pregunta es muy interesante. Es clave en el mundo entero. El uso de reguladores de crecimiento es clave en el mundo entero, independientemente de las condiciones. En cuanto a la pregunta, primero trataría de entender qué tipo de condiciones tienes. Si, si hay mucha humedad y tienen capacidad de obtener más y más agua, tendría que recomendar el uso de estos PGR, estos reguladores de crecimiento de plantas que se pueden aplicar en distintos momentos para poder adaptarnos a las condiciones locales. Si tenemos muchos recursos ambientales, esa planta tendría que ser cubierta con un PGR. Tenemos condiciones extremas, por ejemplo, esfuerzo hídrico. Tenemos que también tener nuestros PGR. Uno desde cierto momento hasta la floración. Hay que tomar todo esto en cuenta. Una anónima. En cada reunión tenemos preguntas anónimas. ¿Cuáles son las estrategias que se están considerando para gestionar mejor el ambiente físico del suelo para vencer los esfuerzos hídricos? Interesante pregunta. Tenemos un equipo de investigadores que están trabajando para mejorar físicamente el suelo. Lo que hemos hecho, rotación de cultivos, la cobertura de cultivo. No es parte del cultivo comercial. Es importante durante la rotación considerar distintos tipos de cultivo con distintos sistemas radiculares y cubrir el perfil del suelo. Por otra parte, no todos los productores están utilizando la labranza. Hay 50% que sí lo usa, el 50% no lo hace. Y proponemos cierto procedimiento mecánico, por ejemplo, en una capa dentro del suelo compacta, que se ha compactado, tratar de romperla, pero ver más la rotación de cultivo, la cero labranza y, si es necesario, implementar herramientas mecánicas. Dos preguntas en español de Dariana Julia.
A pesar de estar casada con un hispanohablante, límite, mi límite de español es grande. Lo voy a decir en español. How do you link the water stress and the social sustainability? Muy buena pregunta, Loriana. Vínculo entre sostenibilidad social y agua. Cuando hablamos de áreas de riego, es más complicado. Por ejemplo, en Argentina están organizados en cooperativas pequeñas que comparten la cantidad de agua que usan. Allí tenemos que trabajar más arduamente con equipos de productores. Esto sería clave. Cuándo me toca a mí, cuánta agua puedo usar, cuándo estamos compartiendo un canal de riego. Y esa pregunta es muy buena. Para el riego tenemos que trabajar como cooperativa o tratar de lograrlo. Cuando hablamos de condiciones de secano, la situación es distinta porque vamos a estar dependiendo de la pluviosidad o precipitación. Puede que hoy llueva, mañana no, y la estrategia no es la misma cuando hablamos de precipitación y sistemas de irrigación. Pero definitivamente el agua es un punto clave para reunir a los productores, lo que es esencial, particularmente con pequeños productores, a través de una cooperativa para compartir la maquinaria, por ejemplo, para poder cubrir sus impuestos de manera conjunta también. Y esta sería una buena estrategia de interacción social y agua, particularmente en situaciones de riego. Muchas gracias. La segunda pregunta, que es un poco más larga, esperamos que las intérpretes estén interpretándolo al inglés y al francés. Me disculpo de antemano por mi español. Analysis of a comparative impact between production systems and conventional systems in agriculture and biodynamic ones. Muy buena pregunta. Estamos trabajando. ¿Qué significa en inglés? Hemos comparado la producción convencional con la agrícola. Y lo que está sucediendo hoy en día en muchos países en el mundo es interesante. Hemos comenzado en distintos sitios del norte de la provincia, pero se está trabajando con estos sistemas agrícolas durante muchos años. Es una buena manera de entender lo que sucede, porque todavía estamos en un proceso de aprendizaje. La mayoría de los sistemas de producción convencionales de algodón podrían demandar insecticidas, agroquímicos, etcétera. Y hay que analizar la interacción entre plagas beneficiosas, etcétera. Y tener esta nueva manera de ver esta interacción compleja de este tipo de sistema nos ayudaría a pensar también en términos de los aspectos sociales, productivos, y tenemos ciertos experimentos
En ciertas granjas hemos obtenido información, pero no vale la pena hacer una comparación porque se trata de una filosofía totalmente distinta en cuanto a cómo producir. Lo que sí creemos es que deberíamos tratar de poner ese algodón en un mercado especial, agregando valor durante su origen, ayudando a incorporar nuevas comunidades de distintos pequeños productores. Creo que es la oportunidad porque definitivamente la comparación no sería igual. Lo social, lo ambiental y es muy importante. ¿Dónde podemos encontrar la mejor visualización gráfica para mostrar el uso de agua por la planta en sus distintas etapas de crecimiento? Creo que podemos enviarle esto fácilmente. Se lo vamos a enviar pronto. ¿Se me faltó alguna pregunta, Kesha? Hay una pregunta del director del Centro de Investigación de Algodón de la India. ¿En qué etapa crítica del cultivo piensa que tenemos que tener un equilibrio entre la etapa de producción utilizando los PGR y es crítico utilizar PGR en el trópico debido a las condiciones climáticas no predecibles y el esfuerzo a que se somete la planta? Ambas preguntas están relacionadas con el equilibrio entre reproductivo y vegetativo. Sabemos que cutout es el punto límite y ya ahí después de eso no podemos hacer más nada. Creo que es bueno tener un buen equilibrio entre vegetativo y reproductivo antes de eso, dependiendo del entorno, si es más tropical, subtropical, podríamos tratar de tener asimilado más temprano. Si hay, por ejemplo, algo no cierto como un área muy húmeda y podemos tener más biomasa al principio, ah, o lo opuesto cuando hablamos de un área más seca, pero con mucha disponibilidad de luz solar, sería ideal tener más o suficientes recursos asimilados al principio del cultivo. Y la segunda, reguladores de crecimiento de plantas. Sí, la pregunta es, el uso de estos PGR en el trópico es un tema clave debido a los esfuerzos posibles sobre la planta dependiendo de las condiciones climáticas como sequía, etcétera. Esta situación se nos presenta diariamente en el área subtropical, en nuestros países subtropicales. Es un desafío con los PGR. Cuando empezamos a tener más disponibilidad de agua, más humedad, después de riego, las incertidumbres aumentan. Yo lo que recomendaría es que si no sabemos o conocemos mucho la distribución de la precipitación y podemos esperar cierta cantidad de lluvia y luego un periodo de sequía, prestarle atención a esto. ah, o cuando hay mucha nubosidad, nosotros podemos usar estos PGR bajo esas distintas condiciones. Una buena herramienta es tal vez tener, ir monitoreando el cultivo a medida que crece
a menos que yo sepa que la historia de ese sitio demuestra que tenemos un historial sobre el sitio, entonces si tendremos suficientes PR en ese ambiente, entonces recomiendo utilizarlo. Muchas gracias. Ahí. Okay, thank you, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Hay una última pregunta, pero no podemos compartir esa información, y otra sobre si las presentaciones van a estar disponibles. Sí, estas presentaciones están disponibles. Si no pudieron asistir a toda la sesión, siempre pueden regresar y revisarlas. Esas son todas las preguntas por ahora. Con eso, quisiera agradecer nuevamente a nuestros dos oradores, Marcelo, Alan, por sus interesantes presentaciones. Estamos muy agradecidos. Yo creo que Alan ya se fue a dormir, pero muchas gracias, Alan, Marcelo. Y continuaremos con la serie el 7 de abril, miércoles. Espero que puedan asistir. Por mi parte, muchísimas gracias a todos los que pudieron asistir, a nuestros presentadores. Keshav, ¿alguna palabras de cierre? Muchas gracias, Marcelo. Muy buena presentación. Disfruté. El asunto del agua ha sido un problema por mucho tiempo. Y mencionó el sesgo en cuanto a secano o riego, pero las plantas, el hecho es que las plantas necesitan agua. Si estamos utilizando agua de riego, tenemos que ver la eficiencia que estamos introduciendo en el sistema, que es muy importante. Opino y he opinado siempre que no podemos dar cuenta del agua, de la pluviosidad para una producción de 1 kilogramo de fibra. A veces es más o a veces es menos. Nadie ha logrado una cantidad, un número, y este podría ser un tema de debate. El tema de agua sí es sumamente importante y también tiene que ver con la sostenibilidad. Muchísimas gracias a nuestros ponentes nuevamente y a todos los que han asistido. Muchas gracias por respaldar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a ambos y a CCIA. Muchísimas gracias. Queremos asegurarnos que esta información o datos que ustedes ponen disponibles al mundo entero es algo esencial. Y por eso yo siempre mencioné sobre la disponibilidad de información. Yo creo que el trabajo que las CCIA ha hecho durante tantos años en términos de estadística nos ayuda a entender qué es lo que realmente está sucediendo y determinar cuáles son los conceptos más importantes y cuáles son los errados. Es todo lo que tenemos por hoy. Los vemos nuevamente el 7 de abril, miércoles. Muchísimas gracias.